Explicaré para los que aún no sepan lo que es un iceberg antes de empezar el video, aunque es difícil que alguien ignore lo que es la verdad. Seguramente habrás visto videos con este concepto, en el cual se trata de teorías conspirativas o datos de un tema que sean conocidos y desconocidos, comenzando desde la punta, lo cual sería lo más conocido, y luego ir sumergiéndose hasta lo más profundo, teniendo lo más desconocido de un tema. Y con Moisés no es la excepción, aunque se crea que se sepa todo de él. Sin embargo, debo aclarar que hablaré sobre los hechos del Moisés histórico, no del personaje de la novela brasileña ni de las películas. Sin embargo, compararé los datos que se expondrán con la novela brasileña, ya que muestra muchos de estos puntos. Dicho esto, se presenta el primer iceberg de Moisés en YouTube. Comenzamos por este nivel porque estos hechos se ven en la mayoría de las películas y otras representaciones similares. Fue el libertador de los hebreos. Este dato es el más evidente, pues su historia es una de las más populares y épica de todos los tiempos, ya que fue el único bebé hebreo que se salvó de la muerte en el genocidio de los bebés israelitas, para mucho después de vivir entre la realeza egipcia, enfrentarlos y dar libertad a su pueblo de origen. Pero no solo es que los haya vencido, sino el cómo fue, realizando con el poder de Dios milagros y maravillas, además de las plagas. Rompió las tablas de los mandamientos. Esto lo hizo tras bajar del monte Sinaí, en donde estaba con Dios, y ver el becerro de oro. Al haber estado ahí 40 días, el pueblo lo creía muerto, y entonces le dijeron a Aarón que haga el becerro, lo cual muchos lo relacionan con el culto pagano de Egipto al toro Apis, aunque tendría sentido si es que lo pensamos bien. Este hecho generó que algunos hebreos perecieran por no arrepentirse, tal cual se vio reflejado en la novela. No llegaría a la tierra prometida. Este hecho ocurre debido a que cuando Moisés y Aarón no glorificaron a Dios tras sacar agua de la roca, es más, Moisés golpeó la roca y no le habló como le había dicho el Señor. Tras esto Dios le reprende y les castiga con no permitirles entrar a Canaán. Se debe mencionar que ambos ya estaban en edad demasiado avanzada. Era letrado y sabio. Este dato es evidente ya que él escribió el Pentateuco, es decir, los primeros libros de la Biblia, los cuales son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Además ejecutó a la perfección las indicaciones de Dios para construir el tabernáculo, y es probable que haya tenido conocimientos militares. Aparece en la transfiguración de Jesús. Quizás muchos me debatan este acontecimiento, pero al ser uno de los milagros más populares del Mesías, terminando quedándose en la memoria de la mayoría, se cree que esta manifestación divina se dio en el monte Tabor, donde Jesús se transfigura apareciendo Moisés y Elías ante sus apóstoles Pedro, Juan y Santiago. De los hechos más conocidos de Moisés, este es el más discreto. Asesinó a un egipcio. Este dato es clave en la vida de Moisés, ya que además de mostrar interés en su pueblo, es el detonante para que él huya de Egipto, aprenda la vida humilde. Esto sucedió cuando un capataz egipcio estaba maltratando excesivamente a un hebreo. Tras descubrirse este asesinato, a pesar de haberlo enterrado, huye a Madián, siendo un pastor, hasta su regreso a Egipto. Este nivel muestra datos que están al principio de su historia en la Biblia, por tanto al alcance rápido de todos. La mayoría desconoce estos datos por no aparecer con frecuencia en las películas, ni mencionarse en las ceremonias litúrgicas con frecuencia. Se cree que era tartamudo. Esta creencia se ha ido expandiendo con el pasar del tiempo, cuando en realidad, si vamos al pasaje de Éxodo capítulo 4 versículo 10, dice: Señor, no soy hombre fácil de palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy un poco torpe en la palabra, donde básicamente quería negarse a la misión de liberar a Egipto. Este pasaje está a interpretación, ya que en mi opinión podría tratarse de que él no era un orador, es decir, si bien él hablaría normalmente como cualquier persona, no tendría facilidad con una multitud. Otras teorías menos fuertes afirman que él no sabría hablar el hebreo. Jochebed fue su nodriza hasta cierta edad.
Este hecho lo han mostrado muy pocas veces en las representaciones fílmicas, cosa contraria a la novela. Según la Biblia, Miriam le aconsejó a la hija del faraón que contratara a una nodriza hebrea para que cuide al bebé, y así lo hizo Joquebed hasta que tuviera la edad de un niño, así como se ve ejemplificado en la novela. Dios casi le mata. Igualmente este hecho se suele ignorar por completo en las películas, ya que éstas no muestran el episodio de la parada de Moisés, Séfora y sus hijos en una casa en medio del desierto, en donde Dios castiga a Moisés por no circuncidar a uno de sus hijos, dejándole al borde de la muerte, esto por no respetar las leyes que Dios había instruido. Además de que Moisés no predicaría ante el pueblo con el ejemplo. Este hecho se ve medianamente ejemplificado en la novela brasileña. El pueblo a veces le cuestionaba. Si bien parece algo evidente, la mayoría piensa que solo fue el principio, cuando recién anunciaba que en nombre de Dios, Él liberaría al pueblo. Sin embargo, tras el hundimiento del ejército del faraón y durante la estadía en el desierto, los israelitas le criticaban que no fuera a atacar a los cananeos, o que el maná no les satisfacía, o que no tenían riquezas y cosas así. Quejas que rebasaron el límite fueron las del temor por los cananeos tras los relatos de los espías que mandó Moisés a los reinos de Canaán, ya que estos dijeron que habían algunos gigantes, generando que Dios castigue a todo el pueblo con 40 años de estadía en el desierto, con tal que se extinga la generación que no creyó. Le vio la espalda a Dios. Esto ocurrió cuando Moisés fue al monte Sinaí tras el incidente del becerro de oro. Dios vuelve a escribir los mandamientos en otras tablas. Luego de esto, Moisés le pide al Señor que muestre su rostro. Según Éxodo 33, versículos del 20 al 23, ahí Dios le afirma que no revelaría su rostro, ya que ningún hombre que lo vea seguirá viviendo, por lo cual Dios le mostró solo su espalda. Dios quiso matar 2 veces al pueblo hebreo, así como lo escuchan. Muchas veces Dios perdía la paciencia con Israel, ya que el pueblo, además de desconfiar de Moisés, carecía en mayoría de fe. La primera ocasión en que Dios tomó esta actitud fue cuando le dijo a Moisés que estaban adorando al becerro de oro. Este pasaje se encuentra en Éxodo 32, versículo 10, donde el Señor expresa que hará caer su furia contra el pueblo y que los consumirá, dando a entender que los va a eliminar, y ofreciéndole a Moisés ser padre de una gran nación. Esto es un poco sombrío si lo piensan bien, pero desde mi punto de vista Dios estaba poniendo a prueba la humildad de Moisés. Sin embargo, en la segunda ocasión Dios estaba más decidido en exterminar al pueblo, debido a que la rebelión que encabezaron Coré, Datán y Abirán. Este pasaje se encuentra en Números 16, versículo 21, donde el Señor le dice a Moisés y a Aarón: apártense de la congregación y los consumiré en un momento. Moisés de nuevo suplica clemencia para el pueblo y Dios accede castigando a los seguidores de la rebelión. Es a partir de este nivel donde hay datos que son casi conocidos, ya que casi no se han mostrado en las adaptaciones fílmicas, y también algunos que son polémicos o ambiguos. Estos puntos no suelen decirse mucho en ceremonias litúrgicas o prédicas tampoco, ya que no tienen un significado relevante para la fe. Dios endureció el corazón del faraón. Muchas veces, me incluyo, se le ha criticado al faraón del Éxodo por ser demasiado arrogante, narcisista y obstinado, en no dejar en libertad al pueblo hebreo hasta la 10ª plaga, la última. Esto lo podemos leer en varios pasajes del Éxodo. Éxodo 4, versículo 21, donde Dios le dice a Moisés que a pesar de las maravillas que le manifiesta el faraón, endurecerá, escuchen bien, endurecerá su corazón. Claramente esto denota una venganza de Dios por los años que su pueblo ha sido humillado. Éxodo 7 del versículo 3 al 5, donde Dios le dice a Moisés prácticamente lo mismo, pero dando a entender que los egipcios tendrán muy presente que Él es el único Dios verdadero y los dioses egipcios no. Éxodo 14, versículo 4 y 17, donde Dios le dice a Moisés que endurecerá el corazón del faraón para que los persiga con el ejército cuando ya les había dejado en libertad, y Dios será glorificado a través del faraón a los egipcios. Pensándolo bien, estas últimas palabras dan a entender que el faraón no murió ahogado, dándole la razón a muchas de las adaptaciones televisivas. El origen de su nombre. Este tema es controversial y muy debatido. Si bien en principio se sabe que la hija del faraón le llamó Moisés porque de las aguas le sacó, su significado tiene más profundidad de lo que aparenta.
Lo más aceptado es que la hija del faraón le puso Moisés por la palabra hebrea Masha, que significa sacar. Hay otras dos versiones que afirman que en realidad Moisés sería un nombre egipcio, lo cual no sería descabellado viniendo de una palabra, Mose, siendo prácticamente su nombre en inglés Moses, que significa hijo o niño, viéndose ejemplificado en los nombres faraónicos Tutmose o Takmose, nombres en inglés de Tutmosis y Takmosis. La otra versión sería que Filón de Alejandría relacionó el nombre de Moisés con la palabra agua. Se creía que tenía cuernos. Puede sonar algo ridículo, pero no se trata que Séfora le haya sido infiel o que él era un fenómeno, sino que se trata de una mala interpretación al traducir, ya que en Éxodo 34 versículo 29 se describe que la proximidad que tuvo Moisés con Dios, lo que mencioné de que le vio la espalda en el nivel anterior, hizo que su rostro estuviera muy radiante, hasta dando la sensación que brillaba como un foco. El problema es que las palabras hebreas para rayo de luz también significa cuerno, lo que quiere decir que depende del contexto de la situación para ponerle el significado adecuado. Desafortunadamente la traducción que hizo San Jerónimo cuando tradujo la Biblia al latín fue la de cuernos, teniendo la versión de la Biblia utilizada por los cristianos europeos hasta básicamente la Reforma Protestante. Esto se ve reflejado en la escultura que Miguel Ángel le hizo a Moisés en la Basílica de San Pedro, donde Moisés tiene dos cuernos. Obras literarias acerca de él. Muchas personas desconocen esto, sobre todo las de habla hispana, ya que hay algunas obras que se animan a fusionar lo bíblico con lo ficticio que están en inglés. Las obras Prince of Egypt de Dorothy Clark Wilson, Pillar of Fire de J.H. Ingraham, On Eagle Wing de A.E. Southon inspiraron a la producción de la película Los 10 Mandamientos del año 1956, la cual fue protagonizada por Charlton Heston. Hizo evitar guerras con algunos reinos. Moisés envió mensajeros al rey de Edom y al rey Sehón, rey de los amorreos, a solicitar que los dejen pasar, ya que no tenían intención de atacar e iniciar una guerra. En Números 20, versículo 17, dice: los mensajeros solicitaron al rey de Edom pasar, alegando que no tomarían ni alimento ni bebida, que solo pasarían de frente. Y en Números 21, versículo 21 y 22, le dicen básicamente lo mismo al rey Sehón. Evidentemente ambos reyes se negaron, y luego de pelear batallas contra los hebreos, finalmente perdieron la guerra a manos de estos. Como casi no hay películas que adapten este tramo de la historia, se desconoce esto, cosa que la novela brasileña se adapta solo en el caso del rey Sehón. Distribuyó territorios a 3 tribus. Al igual que el caso anterior, este hecho se ve muy poco en las adaptaciones fílmicas, mencionándose en la novela brasileña. Esto se encuentra en Números capítulos 32, al inicio nomás. Las tribus que reciben territorios como herencia son Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Sin embargo, aquí se menciona algo muy interesante, lo cual es que estas tribus, al tener ya sus tierras, no querían acompañar al resto de tribus a seguir peleando por Canaán. Esta actitud le ofendió mucho a Moisés y a Dios, recordándoles que por estas actitudes han estado 40 años en el desierto. Sin embargo, este hecho de la comodidad de las 3 tribus se ve en la novela Tierra Prometida. Es aquí donde los más instruidos con respecto a la Biblia y a Moisés pueden conocer estos datos, ya que algunos nunca los han oído. Fue precursor del alfabeto. Comenzamos fuerte este nivel. Esto es lo que decía el historiador Eupólemo, ya que según él, Moisés fue el primer sabio y que al impartir el alfabeto a los judíos, los fenicios los recibieron de estos, y a su vez los griegos de los fenicios, y según la historia, el alfabeto más antiguo es el fenicio. Y si lo están pensando, debemos recordar que la lengua egipcia eran símbolos y no letras propiamente dichas. Tuvo una segunda esposa. Cálmense, este dato también me sorprendió a decir verdad, pero es algo que está en la Biblia. Yéndose a Números 12, versículo 1, se lee que los hermanos de Moisés estaban criticándolo por una mujer etíope que había tomado como esposa. Según el historiador israelita Flavio Josefo, describe que Moisés tuvo una campaña militar en Nubia y contrajo matrimonio con la hija del rey de Etiopía llamada Darbis, según él. Aproximadamente se hizo una leve referencia en la novela brasileña, censurando el motivo de la discusión. Ahí pusieron en el guión que lo estaban criticando por no poder controlar al pueblo,
poniéndonos a pensar, esto tal vez los productores en la novela lo quisieron implementar con el personaje de Radina, ya que los hebreos llamaban Etiopía a Nubia, probablemente porque estaban ambos reinos cerca, y ella confesó haber estado interesada en él, pero bueno, no se atrevieron los productores, aunque hubiera sido interesante. Yo estaba encantada con Moisés. ¿Qué? Me enamoré de él. El arcángel Miguel peleó por su cuerpo. Este hecho se encuentra en el Nuevo Testamento, más precisamente en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, donde se menciona que el arcángel lucha contra Satanás por el cuerpo de Moisés, venciendo Miguel. Esto se vio escenificado en el final de la novela brasileña. Fue sepultado en Moab. Tras la lucha anterior descrita, este hecho se encuentra en Deuteronomio, capítulo 34, del versículo 4 al 6, diciendo que tras ver la tierra prometida, Moisés muere y Dios lo entierra, y que hasta nuestros días nadie sabe el lugar de su tumba. El faraón habló con las parteras hebreas. El faraón que hizo el genocidio de los bebés hebreos había hablado en realidad con las parteras del pueblo hebreo antes de dar a los soldados la orden del genocidio. Este hecho nunca se ve escenificado, ni siquiera en la novela brasileña, aunque sí aparecen las parteras Cifra y Foa. Este pasaje se encuentra en Éxodo capítulo 1 del versículo 15 al 19, donde se describe que a pesar de la orden del faraón de matar a los bebés varones apenas las madres hayan parido, ellas se negaron a hacerlo por temor a Dios y el Señor terminó recompensándolas. Y finalmente llegamos a este nivel, es el fondo del iceberg o la fosa de las Marianas, donde se hallan los datos más inimaginables y apócrifos, lo cual significa que no están en la Biblia, sino que fueron escritos por otros historiadores. Su origen es similar al de otros personajes, pues sí, a pesar de que Moisés es un profeta fundamental en 4 religiones, siendo estas judaísmo, cristianismo, islam y recientemente el baísmo, los eruditos no consideran que haya existido, alegando que es una leyenda basándose en que los detalles de sus orígenes se ven reflejados en otros personajes legendarios o semi-legendarios de otras culturas. Según la Enciclopedia de Historia Antigua, Sargón de Akkad, rey mesopotámico, escribió una autografía llena de ficción en la que relataba que nació como hijo ilegítimo de una sacerdotisa que ocultó su crimen sellando al bebé Sargón en una canasta que envió por el río Éufrates, donde fue rescatado por un jardinero sumerio antes de ascender en las filas y convertirse en un rey conquistador. Asimismo, la historia del héroe hindú Karna cuenta la historia de un niño nacido de un adolescente soltero que escondió a su bebé en una canasta enviada a flote en el Ganges, donde fue rescatado, adoptado y alcanzando la grandeza. Incluso la historia griega de Edipo, que involucra a un bebé abandonado en el desierto en lugar de un río, sigue el mismo patrón básico. Moisés tuvo varios nombres. Esto se encuentra en el libro apócrifo de Jazer o Yashar. Jazer es mencionado en la Biblia varias veces, lo cual confirmaría que es confiable y que en términos generales no contradice al libro sagrado, yendo al punto en el capítulo 68 de este mismo libro nombrado El nacimiento de Moshe, del versículo 25 al 31, expresa sus distintos nombres. Abar significando que se juntó con su esposa, Yecutiel significando yo he esperado por él en el Todopoderoso y lo restauró a mí, Yeret significando ella descendió tras él al río para no ver cuál sería su fin, Abi Sanuj significando mi padre dejó a mi madre y regresó a ella por causa de él. Hasta se conoce el nombre del padre de Amram, Ketá, quien lo llama Abidgor, significando por causa de él el Todopoderoso reparó la brecha de la casa de Jacob, para que ellos no tuvieran que echar al río a sus hijos varones. Y la nodriza lo llamó Abisojo, diciendo, en su tabernáculo estuvo escondido por 3 meses por causa de los hijos de Am. Y todo Israel llamó su nombre Shemaya, hijo de Netanel, porque ellos dijeron, en sus días el Todopoderoso ha oído sus clamores y los ha rescatado de sus opresores. Estadía en Nubia. Este hecho lo corroboran tanto el libro de Jazer como el historiador Flavio Josefo. Como ya quedó claro, el libro de Jazer es una fuente de información paralela a la Biblia, mostrando hechos que complementan la historia bíblica. Este libro cuenta la historia desconocida de Moisés antes de huir a Madián, pero para no exponerme mucho mencionaré lo más relevante. Ponen en los comentarios si quieren que haga en un futuro un video aparte sobre este libro. Siendo que Moisés huyó a sus 18 años por matar al egipcio, refugiándose en Nubia, llamada Cush en el libro y Etiopía en la Biblia,
llegando a ser gobernante, pero que luego de la realeza lo expulsara, ya que era extranjero a los 66 años. Y recordamos en el nivel anterior, se había mencionado que Moisés tenía una esposa etíope, y que además los hebreos llamaban Etiopía a Cush o Nubia. Esto haría más que factible este dato, ya que seguramente, de haber sido así, Moisés habría tenido un romance que habría dejado antes de ir a Madián, o tal vez la susodicha mujer ya le admiraba desde allá. Ha sido interesante hacer este iceberg, ya que hay cosas que también ignoraba sobre Moisés en verdad. Tal vez haga este formato para otros personajes. Si les interesa, háganmelo saber en los comentarios. Y por favor, quiero que continúen las interacciones y les pido que recomienden el canal a más amigos o familiares que puedan disfrutar del contenido bíblico, ya que como podrán ver, las vistas han bajado en el mes de septiembre comparado al de los otros meses. Por favor, suscríbanse y activen la campanita. Sin más que decir, les ha hablado Manu Go, que Dios les bendiga y hasta la próxima.